junto al río. Abro comillas. Era viernes por la noche y como siempre el plan de último momento nos llevó al mismo lugar de siempre, las márgenes del río del pueblo. Para nosotros no había mejor lugar para alejarnos de los problemas de la prepa, de los exámenes, de los sermones de nuestros padres. Unas cervezas, la oscuridad y el sonido del agua corriendo bastaban para hacernos sentir libres, como si el mundo estuviera muy lejos de donde estábamos. Esa noche fuimos 5. Mateo, el más aventado, Carla, que nunca decía que no, Joaquín, siempre callado pero siempre ahí, Laura, la que organizaba todo, y yo, que no sabía muy bien por qué había aceptado. Cuando llegamos, el aire estaba más frío de lo normal. No lo mencioné, pero algo se sentía raro. El río, que siempre corría tranquilamente, parecía más rápido, más agitado, y los árboles alrededor proyectaban sombras más largas y oscuras de lo normal. Mateo, como siempre, fue el primero en abrir una cerveza y hacer un chiste tonto. Todos nos reímos, pero no era la misma energía de otras noches. Parecía que estábamos forzando el ambiente, como si algo nos estuviera empujando a disfrutar. A medida que las botellas se vaciaban, empezaron las historias. Carla, con su voz burlona, habló de la leyenda del hombre del río. Una vieja historia que nos habían contado cuando éramos niños. Decían que en las noches una figura se levantaba desde el agua y se llevaba a los que se atrevían a acercarse demasiado. Bah, puras tonterías, dijo Mateo tomando un largo trago. Eso es solo para asustar a los niños. Pero en ese momento algo raro pasó. Un sonido fuerte como de ramas rompiéndose vino desde la orilla. Todos nos quedamos en silencio mirando hacia el río. La luna brillaba suficiente para ver las sombras de los árboles y el agua corriendo, pero no vimos nada. Seguramente fue un animal, dijo Laura, aunque su voz no sonaba tan convencida. Nos relajamos un poco, pero el ambiente había cambiado. Ya no se sentía como una noche divertida. Algo estaba mal y lo sabíamos, pero nadie quería decirlo en voz alta. Fue entonces cuando Joaquín, que no había dicho una palabra en toda la noche, se levantó de golpe. ¿Vieron eso?, preguntó con los ojos bien abiertos. Nosotros negamos, pero él no dejaba de mirar al otro lado del río, sin decir nada más. Empezó a caminar hacia la orilla como si algo lo estuviera llamando. ¿Qué haces?, gritó Carla siguiéndolo. Joaquín no respondió, se quedó parado frente al agua mirando fijamente. Cuando nos acercamos vimos lo que él estaba viendo. Una sombra en el agua, inmóvil pero claramente visible. Era una figura alta, humana, pero su rostro estaba cubierto de sombras. Parecía flotar sobre el agua sin moverse, solo observándonos. Vamos a largarnos de aquí, dije sintiendo el frío recorrerme la espalda, pero nadie se movió. Era como si estuviéramos atrapados por la figura, incapaces de apartar la vista. De repente el sonido del agua cambió. Ya no era solo el correr del río, sino un susurro, una especie de lamento que venía de la figura. ¿Qué es eso?, murmuró Mateo con la voz temblando. Entonces la figura se movió lentamente, empezó a deslizarse por el agua hacia nosotros. Mateo fue el primero en reaccionar dando un paso atrás.
pero tropezó y cayó al suelo. Yo sentí que mis piernas no me respondían, como si estuviera clavado en el suelo. ¡Corran!, gritó Laura, y eso fue lo que nos sacó del trance. Salimos corriendo sin mirar atrás, con el sonido del agua y los susurros persiguiéndonos. No paramos hasta llegar al pueblo, donde las luces de las casas nos hicieron sentir a salvo. Nadie volvió a hablar de esa noche. Joaquín, que había sido el primero en ver a la figura, se enfermó unos días después. Nunca supimos qué tenía, pero empezó a actuar raro, como si alguien lo estuviera observando todo el tiempo. Dejó de ir a la prepa y su familia se lo llevó lejos, pero todos sabíamos que algo había quedado con él. Desde esa noche ninguno de nosotros volvió a las márgenes del río. Algo había en esa agua, algo que no debíamos haber visto, y sabíamos que si volvíamos no tendríamos la misma suerte de escapar. Fin de la historia, cierro comillas. Gracias por su preferencia, que ustedes la pasen excelente.